Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón, justamente con un viento súper mega increíble el que hace ahorita. Todavía seguimos en verano, pero honestamente se siente un cambio bastante grande con respecto a los otros días de verano. Ahora muchísimo más frío, ya bajando ligeramente las temperaturas. Ya no, por lo menos en estos días no hemos estado teniendo temperaturas de 30 y resto de grados, sino ahora 25, 26, ya un poquito más razonables. Y honestamente a mí me gustan más porque los otros días era un poco complicado lidiar con tantísimo calor, pero bueno, acá estamos agradecidos con Dios, ya temperaturas un poquito mejor y ya no tanta gente en la piscina. Como te digo, por esta bajada de temperaturas, el sol sigue todavía, pero ya no tan fuerte, así que bueno. Chicos, como les había dicho yo, ahora que ya empezó la pretemporada del fútbol, les iba a grabar 3 episodios por semana. La semana pasada grabé 2, así que esta me toca grabar 4. Hoy es viernes, así que posiblemente grabaré uno el domingo o el sábado. Tenemos partido, nos toca partido el sábado y también el domingo de pretemporada, así que nada más te puedes imaginar. Chicos, justamente ahora quería compartirles algo que es importantísimo. Dios, al final de cuentas, yo siempre digo, evidentemente ya ustedes saben el Dios que yo creo y demás, pero tú le puedes llamar el universo, la conciencia, la inteligencia infinita, como quieras llamarle. Al final de cuentas, la fuente, que es Dios, Él controla absolutamente todo. Nada sucede por casualidad. Absolutamente nada sucede por casualidad. Te digo esto de que le puedes llamar absolutamente como quieras, porque yo sé que hay personas que la palabra Dios, por lo que significa, por cómo fueron criadas, ¿verdad?, causa rechazo, algunas personas incluso. Yo honestamente siempre me he sentido muy identificado y me ha llamado muchísimo la atención el hecho de saber más de Dios, de aprender de esos temas y demás, pero yo sé que hay personas que esto les causa rechazo, así que yo honestamente creo que en el tema de espiritualidad le puedes llamar como quieras. Al final de cuentas significa esto, ¿verdad? La mente que hace todo es mente. Entonces al final de cuentas Dios es esta mente universal del universo de las posibilidades que nosotros podemos elegir. Fíjate que al final nosotros tenemos 2 opciones y la mayoría de la gente vive en una de ellas. Ya te voy a decir cuál es. Dependiendo de las 2 opciones que nosotros elijamos, de estas 2 opciones que te voy a decir, nuestra vida va a ser más o menos fácil a la hora de llevarla a cabo. Fíjate que hay personas que simplemente están siempre peleando contra la vida. Es decir, pasa una situación y se mantienen peleando, quejándose, con niveles de frecuencia hiper mega bajos, diciendo que por qué les pasa a ellos las cosas que les pasa. Y al final de cuentas son personas que quieren tener absolutamente todo controlado. Quieren hacer el papel de Dios, por así decírtelo. Pero fíjate que al final Dios, como yo siempre te digo, es nuestro Padre. Él nos creó, entonces Él quiere lo mejor para nosotros, evidentemente. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él no quiere que nosotros luchemos contra las enseñanzas que Él nos quiere dar en este plano, en este mundo. Yo honestamente creo que al final
la última misión de nosotros es hacer que todas las personas aumenten el nivel de conciencia y que todas las personas lleguen a un plano prácticamente de iluminación. Ese es el objetivo final de las personas. O sea, llevar a las otras personas a aumentar el nivel de conciencia. ¿Qué es aumentar el nivel de conciencia? Chicos, aumentar el nivel de conciencia es poder utilizar las leyes universales a tu favor. No conocer las leyes universales, porque, como siempre les he dicho, el conocimiento no es poder, sino el aplicar las leyes universales para vivir una vida que a ti te guste y hacer que otras personas también lleguen a vivir una vida que ellos desean vivir. Es decir, utilizar y aplicar las leyes universales para hacer que tú vivas tu mejor vida y que las otras personas vivan su mejor vida, siempre de la mano de Dios, que fue el que creó las leyes. Ese es el objetivo final que pienso yo que tienen las personas, y ese es el significado de aumentar nuestro nivel de conciencia. Pero al final, si te fijas, hay personas que, como te digo, luchan infinitamente contra las situaciones que están viviendo, y luchan desde un plano físico, luchan desde un efecto. Yo siempre te he dicho que es muy difícil cambiar un efecto desde otro efecto. Algo del plano físico con algo del plano físico. Es por eso que ves que estos setters y estas personas que cierran ventas siempre están detrás de clientes, escribiéndoles por Instagram, mandándoles correos, por ejemplo, detrás de los clientes que ya tuvieron, importunando a gente para que hable con ellos y les compre, haciendo o influyendo incluso de más para que otras personas les compren, siempre desde el plano físico. Pero cuando tú te entregas a Dios, Él no te desampara. Es decir, cuando ya no empiezas a actuar desde un plano de efecto, que es el plano físico, sino que te vas a planos superiores. ¿Comprendes? Cuando nosotros estamos viviendo una situación, y volvemos al tema, por ejemplo, de fútbol, que es de lo que se trata este podcast, nos vamos a una situación de que, por ejemplo, qué sé yo, me dan el balón y yo estoy jugando de lateral y me viene un extremo a marcarme a toda velocidad. Te pongo este ejemplo, como te puedo poner el ejemplo de que se me presenta una situación difícil cerrando una venta de un cliente, creando tiendas online, o se presenta un examen difícil de matemáticas. Ponle el ejemplo que tú quieras dependiendo de la vida que tú vivas. Pero cuando se presenta esa situación, como te digo, tenemos dos opciones: entender que Dios es nuestro Padre, y entender, como te digo, yo le llamo Dios, yo creo en Jehová, ya tú sabes en este podcast lo que yo he dicho, pero tú le puedes llamar inteligencia infinita, lo que quieras, que te creó, tiene el control y quiere lo mejor para ti. Y simplemente dejar fluir y saber que tienes las herramientas para poder afrontar eso con lo que has hecho por estar alineado con Dios, con esta fuente, o el decir, ¿por qué me está pasando esto? Pero, ahora me viene a presionar esta persona, la voy a perder. Y empiezas a vibrar bajo sin confiar en la situación que Dios eligió que estuviese pasando en este momento. Porque fíjate lo curioso, el pensar eso es ponerte en la situación de que ¿por qué? Ponerte a dudar de Dios, en otras palabras. Ponerte a dudar de la fuente, porque estás dudando de que por qué está dándose esa situación, como si tú tuvieras más sabiduría que Dios. Dios está dejando que la realidad sea esa, ¿comprendes? Sino que simplemente entender que esa es la realidad, saber que vas a salir de ahí porque eres creación y eres hijo de Dios, y actuar con las herramientas que tienes. Vas a ver, curiosamente, que los dos resultados son sumamente diferentes. Son sumamente diferentes. En uno confías y en otro no confías. En uno crees en Dios, en el otro no crees en Dios. En uno tienes fe, en el otro no tienes fe. En uno te acoplas a las leyes universales y a la realidad que se está dando, y en el otro simplemente luchas en contra de la realidad
que Dios eligió que estuviese pasando en ese momento. Por eso es que cuando al final de cuentas tu ego, tu yo pequeño, te dice, por ejemplo, no sé, se presenta una situación en la cual tienes que hablar en público, te pongo un ejemplo, y te dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo? Pero es una situación que Dios está eligiendo que esté pasando en este momento. Es decir, si luchas, si tu ego se ata a por qué está pasando eso, en otras palabras, estás cuestionando la decisión que Dios, que la inteligencia infinita, como te digo en mi caso, que Jehová eligió que estuviese pasando. Entonces los resultados no van a ser buenos para nada, porque no estás creyendo. Cuando te alineas, al final de cuentas, y cuando sabes que qué sé yo, al final de cuentas Dios eligió que estuviese pasando eso, qué sé yo no tengo más sabiduría que Él, simplemente ahora lo único que puedo es respirar, relajarme y dar de mí lo mejor. Recuerda que Jesús incluso decía en la Biblia que cuando tengan que hablar ni siquiera se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo pondrá en su boca lo que tienen que decir. Fíjate el nivel de fe tan increíble que tenía Jesús en el Padre. Entonces, al final, cuando no te resistes a esto y cuando simplemente dejas fluir, los resultados son otra cosa. Los resultados son verdaderamente, es decir, dejas el miedo y lo que se manifiesta es increíble. Chicos, recordemos que nosotros podemos tener pensamientos, es decir, en el universo de las posibilidades, ¿verdad? En lo que le llaman la supraconsciencia, el plano espiritual de los pensamientos, están tanto los pensamientos negativos, ¿verdad? Que Napoleón Hill decía que el pensamiento negativo era el diablo, y los pensamientos positivos, que lo mencionaba Napoleón Hill, es Dios. Entonces, al final, nosotros podemos pensar de que, te vuelvo al ejemplo de que tiran un centro en el área y me toca cabecear el balón, te toca cabecear el balón y anotar. En ese momento, cuando tiran en el centro, tienes dos posibilidades. ¿Voy a anotar? ¿O quién soy yo para anotar? ¿Por qué voy a anotar? No puedo anotar. Fíjate que, como decía Ilia Topuria, ambos, tanto el miedo y la fe, al final de cuentas, te incitan a creer en algo que no ves, ¿verdad? Pero fíjate que al final, cuando piensas en esto, te das cuenta que nosotros no somos nuestros pensamientos. Es decir, fíjate que voy a anotar y no voy a anotar son dos pensamientos opuestos. Son dos pensamientos diferentes. Nosotros no podemos ser nuestros pensamientos porque son dos cosas distintas. Nosotros somos la conciencia que observa nuestros pensamientos. ¿Ok? Nosotros somos una conciencia que observa nuestros pensamientos. Ahora, depende de ti cuál de los dos pensamientos vas a elegir, ¿verdad? Si eliges el no voy a anotar, entonces posiblemente lo vas a mezclar con miedo y no vas a anotar. ¿Qué pasa cuando un pensamiento se mezcla con emoción? Ya saben, ¿verdad? Entra en el subconsciente. Y si algo entra en el subconsciente, se materializa. Pero si piensas que vas a anotar, se mezcla con coraje, se mezcla con fe, y al final, ¿qué termina sucediendo en el plano físico? Es esto, es observar y no sentirte identificado. Es saber que el enemigo al final, lo que le llaman el diablo, el enemigo, es eso que quiere que elijas el pensamiento negativo para que no llegues a ser tu mejor versión. Y es súper curioso como el sistema ha hecho que nosotros utilicemos
los pensamientos negativos de manera inconsciente para no lograr las cosas que queremos hacer. Yo me pasa y me doy cuenta, y cada día interiorizo más, intento aumentar mi nivel de conciencia, pero me doy cuenta que, por ejemplo, a veces pasa una situación que justamente cuando acaba de pasar, cuando acaba de ocurrir, ya prácticamente, porque el miedo, yo no sé si ustedes lo notan, pero el miedo es algo que se siente, la emoción se siente como en el estómago. La fe, yo normalmente la siento en el pecho. ¿Verdad? La siento en el pecho, como en el corazón. La fe siempre la he sentido ahí, pero el miedo se siente como en el estómago. Y hay veces que cuando ocurre una situación, de una vez ya siento el sentimiento del miedo en el estómago, listo para mezclarse con el sentimiento negativo y materializar eso negativo en el mundo. Lo siento, pero inmediatamente, de una vez ya, como aquí está el sentimiento del miedo, mézclalo ya con ese pensamiento para que se materialice. Y ahí justamente tengo que respirar, que pensar y que decir, no, yo no soy mis pensamientos. Justamente vuelvo a este plano más consciente, a este estado más consciente de elegir qué quiero pensar y de respirar y de saber que puedo pensar lentamente y no pasa nada. Pero normalmente las reacciones reactivas suelen ser así. Pasa algo y ya está el sentimiento del miedo, ya está el sentimiento de la cólera, no sé qué. Como te digo, yo normalmente el miedo lo siento como en el abdomen, no sé. Listo para mezclarse con el sentimiento, con el pensamiento, y entonces hablar mal o hablar feo de esa persona o gritar o lo que sea. Y justamente ahí es cuando tu nivel de conciencia te va a decir, no, espera. Y tu desarrollo personal, que ya sabemos que cómo se manifiesta el desarrollo personal, reaccionando distinto ante las acciones que antes reaccionabas de una forma más emocional, ¿verdad? Más reactiva. Pero esto es súper interesante darse cuenta, chicos. Es súper interesante. Yo creo que es importante entender que nosotros no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Y al final, tu yo más elevado está cuando entiendes que tienes que aumentar tu nivel de conciencia cada día. Porque si dejas de educarte de esto y si paras, al final de cuentas vuelves a tu estado antiguo, y ya ni te digo si te mezclas con un entorno negativo. Así que justamente de esto te quería hablar ahora. Justamente de esto te quería mencionar. Yo creo honestamente que al final el resistirte a lo que Dios eligió, todo está conectado, chicos, todo, el pensamiento, la frecuencia con la que estás vibrando ahorita, la frecuencia con la que vibran las cosas, el mundo. Si nos estamos alejando, si nos ponemos en un telescopio, digamos, y nos empezamos a alejar, el continente, el mundo, la galaxia, las galaxias, el universo, todo está conectado. Y resistirte a ello es vivir eternamente en sufrimiento. Eso es lo que es vivir en sufrimiento, el resistirse a las leyes, al final. Por eso es que al final de cuentas, libros como la Biblia, yo creo que la Biblia es el mejor libro de metafísica, porque te ayuda a entender esto, a soltar y a dejar todo en manos de Dios. Y curiosísimamente las cosas empiezan a salir de manera distinta. De verdad, es que 100%. 100%, chicos. Justamente esto era lo que quería compartirles ahora. Suelta. Estás viviendo una situación. Pero es que ahora esto que vamos a hacer, este siguiente ejercicio, volviendo al tema del fútbol, es muy difícil. Ve de primero, porque Dios, si está pasando eso, es porque Dios sabe que lo puedes hacer y es tu camino. Pero es que ahora tengo este examen que es tan complicado. Bueno,
estudia, vibra alto y ve con todo, porque ese es tu camino. Si Dios está eligiendo que ese sea, es porque puedes superarlo. Recuerda que Él no va a poner nada, ninguna prueba que no podamos superar, ningún obstáculo que no podamos superar. Así que chicos, sin más, no te resistas, fluye y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao.